y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Bienvenidos a su programa Hablando Claro. Hablando Claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Shekinah 95.1 FM. Aquí iniciamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, todos sean bienvenidos a este su programa Hablando Claro. Mi nombre es Jared Pérez y le damos la bienvenida a nuestro buen amigo Fernando Jiménez. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, gracias a Dios, algo queriéndonos engripar, pero no, gracias a Dios, todo bien, todo bien. No, dicen los de la calle Cruz. Cruz. No, de ninguna manera. Bueno, en esta tarde estamos viendo el tema muy delicado, porque sí, es un tema delicado, es historia, es un tema donde hay que escarbarle un poco más acerca del origen de lo que es la iglesia, y la pregunta del millón en esta tarde es: ¿para qué está la iglesia? ¿Para qué fue creada la iglesia? Y es algo de lo cual podemos extendernos aquí más de una hora, Fernando, facilito. Con el puro origen tenemos para para quedarnos aquí hasta extendernos bastante tiempo, ¿no? Y es algo que veíamos, ¿no? Que no se le atribuye tanto. Sabemos que es historia, pero debemos, como hijos de Dios, debemos saber la historia. Dicen ahí para algunos, debemos de saber nuestra historia para no cometer los mismos errores, ¿no? Así es. Entonces, porque habrá quien nos pregunte, ¿no? ¿De dónde viene la iglesia? ¿Dónde nació? Y la equipada, ¿quién la equipó? Sobre todo eso. ¿Y quién la equipa? Exactamente. Pues no la equipó, la equipa todavía. Todavía sigue activo y seguirá activo. Seguirá activo, ¿no? Entonces vamos a ver vamos a poner las bases del tema y vamos a saber, si vamos a hablar de la iglesia, pues primero tenemos que saber, primero, ¿qué es iglesia? Iglesia, ahí está, viene una palabra hebrea, ¿no? Es como es griega. Bueno, si es la misma, sí, a lo mejor la tienes en hebreo. Yo la tengo en griego. Se deriva de un sustantivo griego, dice. Se llama eclesa. Sí, Eclesia. Eclesia. Tiene un signo ahí raro en medio. Sí, pues la letra griega. Sí. Entonces, que realmente suena a... Eso me perdió. Llamados a salir, ¿no? Llamados fuera. Exacto, eso dice, la eclesía es los llamados hacia afuera. O sea, nosotros que conocemos del Señor tenemos que ir a cumplir la gran comisión. Ese es el punto, lo que significa iglesia. Ahora, después de que sabemos para qué es la iglesia o qué es la iglesia, ¿quién la fundó? ¿Quién fundó la iglesia tal como la conocemos? La iglesia cristiana tal como la conocemos. La iglesia cristiana tal como la conocemos, para empezar, si sabemos que la cabeza es Cristo. Uh-huh. Sí, y a partir de ahí, ¿no? A partir de ahí es fundada. Los primeros que estaban dentro de esta iglesia son los apóstoles, que fueron los llamados por el Señor. Y de ahí, pues todos los que hemos creído, ¿no? No encontré el versículo donde dice que el que los agrega es el Espíritu Santo. Así es. Sí, pero los que pertenecemos a esta iglesia de Cristo somos los que proclamamos al Señor como nuestro Señor y lo hemos aceptado como único y suficiente Salvador. Así es. Esto es así como que cuando el fundador, en este caso Cristo, por eso se llama cristiano, es como los budistas, ¿no? Es por Buda, y los confucionistas por Confucio, y así las cosas como son. Pero el cristianismo en sí no es una religión. No. Primero, porque religión es el esfuerzo del hombre por conectarse con Dios, pero es el esfuerzo del hombre. Y ahí ya no entra ciertas cosas que le podemos llamar como una relación con Dios, ¿no? Pero Jesús mismo está tratando en el Nuevo Testamento de darnos
ese pie de buscarle para poder tener esa relación. Muy diferente a lo que es una religión. Una religión es aquella que, pues sí conozco sus fundamentos, pero no la llevo a cabo tal como dice la instrucción, sino que yo la acomodo a mí. Es algo confuso, es algo, y no estoy hablando de Confucio, sino de confuso, de que Jesús mismo no es una religión, es una relación. Ahora, la raíz del cristianismo es judía. Jesús era judío, predicó Entre los judíos. entre los judíos y en el área de Jerusalén y Galilea, todo eso. Israel. Entonces, los apóstoles, o sea, los seguidores de Jesús, Judíos. Entonces, ¿dónde se reunían en aquella época? En casas. ¿Y quiénes se reunían? Los mismos discípulos de los apóstoles. Sí. Entonces, es bien interesante ver cómo ha venido evolucionando todo esto a través de la historia. Y tenemos que poner, te digo, las cartas sobre la mesa y decir exactamente qué es la iglesia, quién la fundó y cómo no irnos hacia un costado desviándonos de la verdad. Y para eso tenemos que conocer exactamente eso. Sí, ¿no? Así como dices, lo primero que debemos de saber que la iglesia son las personas, no el lugar, No. no el templo, no. Por eso a nosotros los cristianos nos echan carrilla de que ya vamos a la bodega, ¿no? No sé si ya lo habías oído. No lo había Ya escuchado. vas a la bodega porque como iglesia cristiana pues no tenemos imágenes ni nada, ¿no? Entonces dicen, pues es una simple bodega. Algunas personas se atreven a decir eso. ¿Por qué no tenemos las imágenes que tienen en la iglesia católica, ¿no? Pero te digo, en realidad, o sea, si fue fundada por Cristo y parte de los fundamentos que Él establece es no hacernos imagen, entonces no tiene nada que hacer una imagen dentro de un lugar que estamos nosotros mismos apartando para reunirnos y por ahí proclamar a Dios y su palabra, ¿no? Entonces es algo que como iglesia debemos de entender eso, ¿no? Que somos, como dice la palabra, la cabeza de la iglesia es Jesús. A partir de Jesús es que viene la creación de la iglesia. Como dices ahorita, Jesús vino a revelarnos lo que realmente, a conocer a Dios como Padre. Porque antes de Jesús nadie le llamaba Padre a Dios. Incluso lo tienen por blasfemia los judíos, ¿no? Así es. Y fue algo que le causó controversia entre ellos cuando Jesús le llamaba Padre. Y más cuando le decía papito, pues... Haciéndose igual a Dios, le decían los fariseos, los saduceos. Sí. Sí, tremendo. Es algo interesante ver todo la historia de cómo vino creciendo todo lo que es el cristianismo hasta el día de hoy. Y podemos ver exactamente, por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, esto puede ser considerado como una declaración de propósito de la iglesia. O sea, la iglesia tiene un propósito, tal cual la iglesia de Cristo. Porque dice el versículo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora entendamos que, ahorita le seguimos, digamos que lo que es doctrina es enseñanza. La enseñanza de los apóstoles. Ya dijimos que los apóstoles obviamente eran judíos y los apóstoles eran alumnos de Jesús, vamos a llamarlo de esa manera. Eran los seguidores fieles a Jesús, aceptando todas sus enseñanzas, toda su dirección y exactamente cada cosa que Jesús les decía, ellos lo asimilaban. Dice, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Eso es muy interesante, la famosa koinonía, la comunión. En el partimiento del pan, compartían el pan, compartían los alimentos, o sea, estaban hablando de una relación más allá de una simple amistad. Estaban hablando de una hermandad, estaban hablando de que los unía algo bien poderoso, que les permitía compartir mucho tiempo acerca y estar hablando acerca de las enseñanzas de Jesús a través
de los apóstoles. Por eso dice que estaban siendo enseñados en la doctrina de los apóstoles, convivían unos con otros, y también dice que estaban en las oraciones. Y eso a veces se nos ha olvidado muchísimo, porque tenemos que entender que bajo este argumento de Hechos 2.42, solamente bajo este argumento de Hechos 2.42, vemos una radiografía de la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva, ahorita lo dije así como que muy a la ligera, pero ellos se reunían, dice la palabra que se reunían todos los días en el templo y en las casas. Y luego el apóstol Pablo también dice más adelante, por ahí en Tesalonicenses creo, o en Filipenses, no lo recuerdo, ahorita lo encontramos, dice que estaban en la casa de X familia, la iglesia. O sea, la iglesia estaba en X casa. Entonces, ¿qué comparación podemos hacer del antiguo, de la iglesia primitiva y la iglesia actual? Ahí entramos en qué se parece. ¿En qué se puede parecer lo que hacían ellos en el primer siglo a lo que hacemos nosotros en la actualidad? Y ahí nos vamos a ir extendiendo poco a poco. Mira, por ejemplo, hay iglesias de hoy, cristianas, que han iniciado en casas. Ajá, casi siempre, ¿no? Casi siempre, Casi ¿no? Cuando siempre. llegas de misionero a algún lugar, se hace lo que les decía Jesús, ¿no? Pregunten por una persona piadosa, por una persona que tenga cierto temor, o que tenga temor a Dios, y ahí reúnanse, ¿no? Porque si llegan a otro lado y no lo reciben, pues sacúdense el polvo de sus pies y den la media vuelta y retírense. Pero es algo que, por ejemplo, yo que he escuchado la historia de lo que fue Vino Nuevo, inició en casas, en una casa, en una cochera. Uh-huh. Después de ahí estaban rentando, no sé si una biblioteca, y luego ya después un auditorio, y ya ha llegado a ser lo que llegó a ser Vino Nuevo, ¿no? Pero empezó en una cochera de una casa. Como una reunión normal, Una reunión que conocemos, de casa, ¿no? como las famosas células. En las reuniones de casa. Uh-huh. Muchas iglesias así han crecido, y de hecho siguen creciendo de esa forma, porque las reuniones son en casa. Uh-huh. Y es donde se puede evangelizar más en grupos, y donde puedes dedicar más tiempo a ministrar en las enseñanzas, como lo hacían los apóstoles, ¿no? Uh-huh. Y los que seguían después de los apóstoles, porque ya en una congregación grande es algo más difícil a que recibas algo más directo, ¿no? Uh-huh. Por eso la importancia de los grupos de casa o de hogar, Sí. para el crecimiento de la iglesia. Sí, la enseñanza es más personal, ¿no? Ahí sí podemos pues orar unos menos por otros. personas, ya podemos preguntar, ya podemos tomar un poco más de tiempo A diferencia cuando nos reunimos como congregación en el edificio, ¿no? en el edificio. Sí, que vamos solamente a alabar a Dios y a escuchar un sermón. Creo que ahí como que hay un poco limitante, ¿no? Para darle... Como que no hay tanta confianza, vamos. Si traes un peso o algo, digo peso en el sentido de carga, no el peso de moneda, sino el peso de sentido de carga, que vayas y le digas a los líderes o algo, oye, saben que oren por mí, traigo un problema de esta manera, de esta magnitud, y a veces es muy serio y no queremos hacerlo. Pero en las reuniones de casa se presta mucho más la confianza y la cercanía ahí unos con otros, y se trata de que tengamos esa confianza con los mismos integrantes de la célula, para poder expresar lo que traemos y que nos ayuden a orar como iglesia, ¿no? O sea, porque dice la palabra que somos miembros de un cuerpo, y como tal, obviamente, si yo ando mal, a ti te debe de doler, así como en el cuerpo te machucas un dedo y se duele todo el cuerpo, así mero es. Entonces, Fíjate, ahorita que usas esta metáfora, ¿no? del cuerpo, que Dios dice que somos un cuerpo de Cristo, por eso es que Cristo es la cabeza. Uh-huh. Pero al momento que tú te dueles, hay conexiones en las cuales ese dolor se comunica sí. a la cabeza, ¿no?
Claro. No, entendemos que andas así como que quieres engriparte, ¿no? Sí, ¿no? Nada más que cruz, hágase para allá. Hágase para allá. Sí, adelante. No. Y entonces, eso es lo que nos falta a veces, tener la comunicación con nuestros líderes, con personas a los cuales tengamos ese, ¿cómo se dice?, cercanía, Claro. y confianza, y sepamos que también pues es cuando es algo delicado, pues tiene que guardar ¿cómo se llama?, el secreto o algo así, Ser ¿no? discretos, Ser ¿no? discreto, Sí. discreción, tener discreción, Claro. porque hay cosas que pues son algo difíciles de tratar, y entonces tenemos de tener ese cuidado. Mucho. Cuando nos lo confían, ¿no? Cuando nosotros le confiamos a alguien, debemos de ser discretos en quién. Más que nada buscar la dirección de Dios en cuestión de oraciones de ese tipo de, como decía esto, con cargas pesadas, ¿no? Pero ese es una de las cosas principales acerca de los grupos de casa, de la iglesia también, el apoyo que podamos tener para ayudarnos. Compartían el pan, dice, pero algunas personas en lo que es los escritos de la palabra, algunos vendían sus propiedades y la entregaban para que ese dinero se repartiera en los pobres. Y no nada más repartieran, me imagino que ahí compraban lo que fueran víveres y todo para que todo el grupo tuviera donde comer y de dónde comer, ¿no? Sí. Pero eso es algo que se hizo en la iglesia primitiva, ¿no? Ahorita pocas iglesias tienen esas reuniones de casa, tienen esas reuniones de hogar, donde puedes tratar más directamente esos detalles, ¿no? Sí, aún no solamente sino las cargas que se trae cada quien, sino los temas claros y directos que habla la escritura, porque a veces escuchamos sermones donde la gente como que no le gusta hablar muy pesado en el sentido de confrontamiento, esa es la palabra, y empieza a adornar el mensaje quizá, o suavizarlo para que no se me vaya a ofender el hermanito o la hermanita, y es algo delicado. Entonces en las células creo que hay un poco más de confianza para hablar la doctrina tal cual está en la escritura, porque aún así, si no lo hacemos nosotros como líderes en célula, híjole, pues es responsabilidad de cada quien, ¿no? Yo pienso que cada quien va a dar respuesta a Dios de lo que habla de su palabra. Entonces nosotros tenemos que ser bien fieles a las enseñanzas. Por eso dice Hechos capítulo 2, versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar, o sea, ya sabemos lo que significa esa palabra, ni siquiera tenemos que buscarla. Tenemos que estar constantemente bajo la enseñanza de Dios que nos dejó en todo lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Es importante saber que en todos los evangelios y las cartas de todos los apóstoles, y aún de los que no fueron apóstoles, porque hubo gente que escribió y no eran apóstoles, todo es fielmente palabra de Dios, por la inspiración que dice la escritura, ¿no? Que toda la palabra fue inspirada por Dios, y dice que es útil para. Entonces, en base a eso tenemos que apegarnos totalmente y perseverar en esa enseñanza de parte de Dios. Por eso dice los apóstoles, porque ellos fueron los que redactaron, pero guiados por el Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas importantes de las células, y no estamos hablando directamente de las células, estamos hablando de la historia de la iglesia, que empezó en casa, y de ahí nos vinimos a las células, porque literalmente eso es lo que eran en aquella época. La iglesia se reunía en casa para compartir el pan, para orar, que es lo más importante, ¿no? Una de las partes fundamentales del cristiano es orar. Y yo escuchaba hace rato a un predicador que decía, usted puede ser de cualquier religión, cualquier doctrina que se conozca, llámele como sea y como lo quieran catalogar. Yo dije religión, doctrina o lo que sea, pero usted puede ser de determinado creencia y quizá no sea cristiano. Porque ser cristiano no es solamente decir que soy, sino vivir bajo la enseñanza precisamente que nos dejó. Dice mucha gente, pero nadie lo vive.
No me refiero a que sean perfectos. Me refiero a que se esfuercen a llevar a cabo las enseñanzas que Jesús mismo dejó a través de las escrituras escritas por los apóstoles y algunos otros discípulos de los apóstoles. Entonces, es muy interesante saber que no por llamarnos cristianos realmente somos. Por eso a veces, híjole, platicaba yo conmigo el otro día y le decía, ¿sabes una cosa? Fíjate que me acabo de dar cuenta de una persona que llega a mi trabajo y trae hasta una playera así de un evento que tuvieron los jóvenes y no recuerdo ni cómo se llamaba, pero traía así, lo traía una cruz pintada y lo atrás decía Cristo vive y no sé qué tanto. Y le digo, ¿y esa playera? Dice, no, es que fuimos a un evento de jóvenes y que no sé qué, de la iglesia fulana. Y dije, oh, qué padre. O sea, qué bonito. O sea, yo te dije, pues, qué bien. Y de rato lo escucho hablando pesado. Entonces digo, ¿cómo? O sea, no entiendo. Entonces, el corazón Dios lo conoce. Así puedes decir tú lo que quieras decir. Nosotros podemos expresar 1000 cosas acerca de Dios, pero si no hay frutos de lo que nosotros decimos que creemos, no hay congruencia, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Y eso es lo que no tenía la iglesia primitiva. La iglesia en su inicio era totalmente pura, porque fue la enseñanza de primera mano. ¿No? Y también después del susto que les pusieron con Ananías y Zafira, Ándale. que quisieron mentir o mintieron, creo que no les quedaron ganas. Exacto, miraban el poder de Dios ahí obrando y O sea, con Dios no se juega. El querer mentir, no, el apóstol le dice, ¿por qué quisiste tentar al Espíritu Santo? ¿No? Sí. Entonces, es algo que gracias a la gracia de Dios es que muchos, yo creo que estamos con vida aún, ¿no? Por su misericordia, porque pues de que la hemos regado, y Dios ha tenido misericordia con nosotros, ¿no? Claro. Ellos fue la mentira de algo que vendieron y dice, pues lo que les dijeron, ¿no? O sea, estando en tus manos sigue siendo tuya, y si tú tenías una decisión de dar cierta cantidad, pues lo hubieras hecho, pero pues quisieron mentir y no pudieron. Pues les pasó lo que les pasó, ¿no? Tanto al esposo como a la esposa. Entonces ese es algo que yo creo que si Dios siguiera obrando de esa forma, muchos no estaríamos ya en la iglesia. Y qué tremendo, ¿no? Como Y Dios, muchos estaríamos, yo creo que más firmes. Debería. De hecho, ayer yo les platicaba a la gente de la reunión. Creo que nos hace falta una persecución para despertar. O sea, que haya una persecución a la iglesia para poder despertar y activarnos. Y decir, caray, realmente mi fe sí es genuina o no. Sí, por eso es que al grupo de varones donde estamos en el grupo de WhatsApp, les decía, ¿quién sigue menguando? Se escuchó el grillo. ¿Ya? O sea, en realidad, ¿quién sigue menguando? Debemos de seguir menguando nosotros día con día, ¿no? Y seguir creciendo a la estatura del varón perfecto. Por la enseñanza que recibimos cada domingo, yo creo que cada domingo nos redarguye Dios al que quiera aceptarlo, nos redarguye. Así es. Para seguir limpiándonos. A otros no, a veces a uno les habla más fuerte que a nosotros, ¿no? Porque ya pasamos ese camino. Nosotros debemos de seguir avanzando. Sí. Pero eso es algo que debemos de, como decías, perseverar en la doctrina. Porque cada día deberíamos de seguir caminando, cada día deberíamos de ser más santos, más santificados. Nuestra santidad debería ser mayor. Nuestra fe debería de seguir creciendo cada día también. Pero si no estamos en las cosas de Dios, ¿cómo es que nuestra fe se va a alimentar y va a seguir creciendo? Exactamente. Y luego entramos al punto donde, ¿cuál es el propósito de la iglesia entonces? Porque, número uno, Jesús les dijo, híjole, recibirán poder. Caray, poder. O sea, un poder sobrenatural no va a ser mi poder, va a ser poder de Dios en mí. Y luego dice, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Dice, ahora sí, cuando tengan ese poder me van a ser testigos. O sea, parece que nosotros no podemos hablar por nosotros mismos la palabra de Dios. Tenemos que ser empujados por Dios a hablar la palabra. Y cuando la hablamos bajo su dirección, somos más efectivos. Pero seguimos hablando de lo que viene siendo la iglesia,
la fundó Jesús y hay un propósito claro bajo las enseñanzas de los apóstoles que fueron la primera generación bajo la enseñanza directa de Jesús. Después vienen los discípulos de los apóstoles y es bien interesante saber que ellos también siguieron con la misma pasión, las mismas enseñanzas. Hay algo de lo cual nosotros podemos entender cómo Dios forma los tiempos y los momentos para venir madurando a la iglesia. Es algo interesante ver cómo el fundamento principal es la enseñanza y la doctrina de los apóstoles. Porque Jesús estaba segurísimo que había inyectado lo correcto en ellos y que ellos iban a seguir enseñando lo que Él les dijo que hicieran. Por ejemplo, hemos hablado mucho de la Gran Comisión. Y esa Gran Comisión es para todo creyente. Y hablábamos del tema del evangelismo anoche y decíamos, bueno, exactamente lo hemos entendido. Hemos entendido esa Gran Comisión, que ya no lo queremos hacer, y nos lo dijo Jesús ahí. Hey, ¿saben una cosa? Órale, vayan y prediquen. Y hagan discípulos. O sea, no solamente es hablar el evangelio, sino también darle un seguimiento para ser discípulos, no solamente un creyente nominal. Porque a veces entendemos un cristianismo de una manera y es lo malo que a veces no nos lo explican tan bien como para afianzar nuestra fe. Mira, la iglesia debe enseñar la doctrina bíblica a fin de que podamos ser arraigados en nuestra fe. Efesios 4:14 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina, por engaños de hombres que para hacer este engaño emplean con astucia las artimañas del error. La iglesia está para ser un lugar de compañerismo, donde los cristianos puedan convivir fraternalmente y honrarse unos a otros. La honra es respeto, la honra es otra cosa. Romanos 12:10 dice instruirse unos a otros. Y a veces parece que ya no queremos ser instruidos por unos o por otros. Lo entendemos mal, no destruyámonos unos a otros. Ándale, ya lo tergiversamos ahí todo. Romanos 15:14, ser buenos y misericordiosos unos con otros. La versión dice benignos y misericordiosos. Efesios 4:32, animarse unos a otros. Y hay veces que lo hacemos y decimos, hombres de Dios, Dios los bendiga, ánimo, echarle ganas. Y a lo mejor no lo dicen, pero se puede sentir, porque yo lo llegué a pensar. Ay, sí, muy espiritifláutico este cuate. Ahora se levantó abrazado del arcángel Miguel ahí. O sea, es algo de lo cual da muestras de que no hemos entendido el evangelio en su totalidad y el efecto que debe de hacer en cada uno de nosotros. Dice Romanos 15:14, sean benignos, misericordiosos unos con otros. Y luego Efesios 4:32, anímense unos a otros. Primera Tesalonicenses 5:11, y lo más importante, amarse unos a otros. Amarse unos a otros. Está hablando de puras palabras de afirmación. Está hablando de unidad, como un solo cuerpo, como lo somos. Somos el cuerpo de Cristo. Y la cabeza es Cristo. Entonces podemos decir, bueno, ¿qué nos falta como iglesia para cumplir el propósito de Dios en una plenitud? ¿Entender el verdadero significado de lo que es el evangelio? Irnos hasta las enseñanzas claras otra vez, a los evangelios sinópticos, y luego irse a Hechos y escarbarle hasta que entendamos. ¿O qué necesitamos? ¿Una revelación de Dios? Yo creo que necesitamos ver dónde estamos parados primero, ¿no? Algo a lo que yo me refiero mucho en el proceso que tenemos en la vida hacia el llamado que tenemos, o hacia seguir creciendo a la estatura del varón perfecto. ¿Dónde estoy parado? Ya me detuve en mi proceso. O sea, no es hoy. Si Pablo, después de lo que hizo,
Dice, yo no pretendo ya haberlo alcanzado. O sea, como nosotros que no hemos hecho prácticamente nada de lo que hizo Pablo, ¿por qué nos confiamos a que ya lo tenemos? O sea, vamos a llegar al cielo y ¿qué nos van a decir? ¿Sí? ¿O qué esperamos? O sea, que sin embargo, o sea, nos conformamos a solamente ser salvos. O sea, sabemos que no tenemos, por eso es que debemos de preguntarle al Espíritu Santo, ¿cuál es nuestro don? ¿Cuál es nuestro llamado? Somos todos llamados a evangelizar, somos todos llamados a compartir la palabra, pero algunos tenemos un llamado específico. ¿Sí? Y algunos no somos muy ligeros en decir, ok, Dios ya me perdonó la lista de pecados que yo tenía. Pero también en la Biblia vemos, dice, es que ella llora y ella le está enjugando mis pies con sus lágrimas y con sus cabellos y todo, porque se siente perdonada, pero porque se siente perdonada de toda una cadena de pecados que tenía, ¿no? Y la otra persona que está platicando con Jesús dice, tú no sientes que hayas pecado tanto, por eso es que dice, no, pues yo, aquí normalito nomás, ¿no? Nada más. Ese cuidado lo debemos de tener, porque el que nos está dando, el que nos abrió la entrada delante del Padre es Jesús. Si no queremos avanzar nosotros y queremos quedarnos en el atrio, es decisión nuestra. Pero hay personas que queremos avanzar al lugar santo y otras personas queremos avanzar al lugar santísimo. ¿Sí? Pero nos detienen los afanes, nos detienen los porqués, nos detienen todo lo que nos detiene en este mundo, lo que nos quiere detener en este mundo. Pero si aprendemos a abandonarnos en Dios, a confiar en su palabra, a confiar en lo que Él dice es verdad, a confiar que lo que Él está esperando es que nosotros realmente confiemos en Él. No nos cuesta nada preguntar cada día a Dios, ¿qué quieres que haga el día de hoy? Implica tiempo, implica esfuerzo, implica eso. Pero no, en nuestro afán no lo hacemos. No somos capaces de decirle, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Como decía aquel predicador, ¿no? Aquel evangelista, uno más para Cristo. Aún en el hecho de muerte, uno más para Cristo. ¿Cuál es tu pasión? Así es. O sea, realmente, o sea, ¿qué nos mueve, no? ¿Qué nos mueve? ¿Estamos agradecidos con Dios? Sí, puedo estar agradecido, pero no lo amo. Estar agradecido con alguien no significa que yo lo ame, no significa que yo lo respete, no significa que yo lo vea como una figura de autoridad o como la máxima figura de autoridad en mi vida. Es algo que debemos de aprender. Ya el Espíritu Santo nos tocó porque fue el que nos trajo, es el que nos atrae a Jesús, el que nos entrega para que sigamos. Pero si no entregamos realmente, si ya estando ahí, no permanecemos ni en la rueda del alfarero para seguir ese proceso. Y aún siendo ya formado como vasija, en el esperado del secado y luego después para ser metidos en el fuego, muchos ahí decidimos quedarnos también, porque no queremos permanecer como una ofrenda viva delante de Dios. Nos bajamos, o sea, como literal, a veces lo decimos jugando, pero nos bajamos de la cruz. ¿Sí? Y queremos seguir nuestras pasiones, queremos seguir lo que nosotros anhelamos y deseamos, pero es realmente lo que debemos de buscar. Dios no es un matasueños, ¿sí? Pero Dios los quiere potencializar realmente, porque el sueño que yo tengo, si yo se lo pongo a Dios, Dios lo va a potencializar. Ejemplo, si yo pensaba poner un estanquillo o un carrito para vender, con Dios, en lugar de ser un carrito, puede ser toda una flotilla o puede ser todo, o sea, mucho más. Pero siempre y cuando yo siga dándole la gloria y la honra a Él. Porque si busco lo mío sin la fuerza, sin la guianza, sin el potencial de Dios, nos estancamos. No, lo mismo nos va a pasar como iglesia. Mientras Dios no esté en medio de la iglesia va a ser solamente un club social. Así es. ¿Sí? Así que debemos esforzarnos nosotros por buscar cada día más de Dios,
Si cada día, como dije, algunas analogías que dan, cada quien llegara encendido el domingo, lo que se desataría ese domingo entre Así una es. congregación encendida. Exactamente. O sea, eso es a lo que debemos de entender y ver. Debemos de seguir escudriñando la palabra. Yo en el principio no entendía. Yo le pedí revelación a Dios. Señor, dame revelación de tu palabra. Y cuando pides eso, Dios te lo da. Porque está en el corazón de Dios Revelarse. revelarnos la palabra. Y no para vanagloriarnos ni para decir que soy esto, es No, para aquello, que crezcas. sino para que nosotros crezcamos y lo que realmente Jesucristo quiso venir a hacer se cumpla en nosotros. Venir al conocimiento de lo que es realmente el Padre. Sí. ¿Sí? Yo me quedé un chorro de años atorado en no conocer el amor de Dios. Lo conocía, oía de Él, pero no lo había aplicado y no entregaba esa misericordia que yo había recibido a las demás personas. Pides misericordia para ti, pero para los demás pides juicio. Estamos mal. Sí, como todo viene junto con pegado como una cadena en eslabón y sobre el eslabón. Porque Dios nos entrega dones como miembros de su cuerpo. ¿Para qué son los dones? Para la edificación del mismo cuerpo, Para el servicio de la ayudándonos iglesia. unos a otros. Y la iglesia somos nosotros. Entonces, Dios no se equivoca. Es algo tan perfecto de parte de Él que puso su fundamento en los apóstoles, y siendo Él la piedra angular, dice, donde se fundamenta todo. Y al final de cuentas dice, hey, pero esto yo se los he dado a cada uno para que se fortalezcan entre ustedes. Y todo esto sirva para que crezca. Imagínate nada más la iglesia al principio, en los primeros 50 años, cuando, por ejemplo, llega el día de Pentecostés y todos son llenos del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero a veces decimos, esa vez fue una vez única. Y no, fíjate, yo encontré que también el Espíritu Santo fue dado poquito antes. Todavía Jesús andaba apareciéndosele a algunos. Y dice, si no me equivoco, en Hechos 4:22, creo, algo así. En Juan 20:22. Dice, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. El mismo Jesús. Creo que cuando se les apareció encerrados ahí, estaban con las puertas cerradas y todo, se les aparece y al final dice que sopla sobre ellos, dice, y reciban el Espíritu Santo. Ajá. Y todavía no pasaba el día de Pentecostés. Entonces, son situaciones de las cuales te das cuenta que Jesús obra, para poder equipar a su iglesia, para equipar en ese momento a X personas. Y todo es con un propósito firme y fiel. Es como después del día de Pentecostés, dice que todos fueron llenos, dice que estaban más o menos como 120 personas reunidos ahí en el mismo lugar. Y después de eso vemos a un Pedro transformado. Vemos a un Pedro ya lleno del poder, porque dice, recibirán poder. Y realmente sí lo recibió, porque Pedro en su primer discurso, se convierte en 3,000 personas. Entonces eso habla del poder de Dios en una persona. Y eso es lo que yo pienso que quiere Dios. Quiere darnos las suficientes armas para conquistar lo que Él ha determinado que será. Porque aún todavía las persecuciones y todo esto son, creo yo, dentro de un plan divino. Todo tiene un porqué en Su Dios, razón de ser, su dice. razón de ser, ¿no? Con Dios. Y las persecuciones han sido que, si bien nosotros acá donde estamos, aquí en Ciudad Juárez, no las vemos como tal, nuestra lucha es más espiritual, nuestra lucha es más en la mente con el enemigo, no que tanto persecuciones o tanto así, ¿no? Porque si realmente, o sea, yo creo que muchos, si vemos la persecución frente a frente, pues sabemos cómo cuidarnos, ¿no? Pero cuando no sabemos de dónde viene o cómo va a llegar, que está algo más pesado que el verle realmente, ¿no? Que el escondernos de un cierto grupo de personas, como lo hacía la iglesia, ¿no? Pero el salir de la comodidad, o sea, todo tiene su dificultad. No permanecer en una comodidad, todo tiene su dificultad. Entonces,
Dios lo ha usado. Dios lo ha usado a la historia, ¿no? Ha usado personas que han sido, que les ha nacido, que ha plantado ese amor por la verdad, por la justicia, y que se han rebelado en contra de creencias, ¿no? De falsas creencias, pues. Han desmentido falsas creencias. Un Martín Lutero, otras personas que lo han hecho, ¿no? Que han ido en contra, y muchas. Estaba viendo unos spots de algo así de la historia de la iglesia, que Martín Lutero se rebeló contra la iglesia porque no le gustaba la iglesia. O sea, realmente eso es algo que lo hacen así a simple vista, ¿no? Y relatan una serie de cosas así porque es que no le gustó la doctrina y él hizo su propia doctrina. Uh-huh. Pero es algo que con Dios no debe ser así. Debe venir ese cambio del que hemos hablado también nosotros, que ese cambio que hace Dios en nuestro interior y que hace, o sea, te mueve a hacerlo, te motiva a hacerlo, porque pone esa fuerza interior en nosotros, o deposita ese querer y el hacer, uh-huh, como dice su palabra. Porque nosotros hemos sido renovados y transformados, porque seguimos teniendo las mismas tentaciones, seguimos queriendo, o sea, siendo por el enemigo, queriendo ser nuevamente seducidos. Pero lo que nos permanece, o que lo que nos mantiene en no caer, en no pecar, es el amor que hoy sentimos por Dios. Es por decir, ¿cómo voy a volver a hacer esto si ya entendimos que caímos, que de una naturaleza pecaminosa? ¿Cómo podemos seguir haciendo eso? Hoy entendemos que debemos de seguirnos esforzando, que vale la pena esforzarnos, ¿sí? Porque si Jesucristo sufrió en la cruz para podernos dar esa salvación, para podernos dar la redención, para podernos justificar delante del Padre, y que podamos ahora ser aceptos delante del Padre a través de ese sacrificio, o sea, ¿cómo es que podemos realmente manchar ese amor volviendo atrás? Solamente no conociendo realmente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Uh-huh. Sí. En la iglesia sabemos, la misma palabra lo dice, como lo ilustra con el trigo y la cizaña, ¿no? Y que también dice que son dos plantas que son algo parecidas. Por eso es que cuando el Señor le dice, cortamos la cizaña, dice, no, porque puedes traerte un trigo junto con la cizaña que vayas a cortar, así que mejor déjala, el día de la cosecha es donde las vamos a apartar. Cuando lleguemos al Señor, ¿qué va a pasar? Por eso es que desde que estamos aquí, pues debemos de asegurarnos que estamos haciendo y caminando en la voluntad de Dios. Una evaluación. Sí, no, es tremendo. Me estaba topando uno de los versículos que yo creo que con este vamos a cerrar. Faltan 5 minutos para las 7. Ya se fue una hora. Ya se fue la hora. Estamos hablando de la iglesia. Efesios 2, sí, se me hace que lo vamos a... Porque falta muchísimo, créelo, falta muchísimo por extendernos. Efesios 2, versículo 21 dice, en Cristo, todo el edificio, o sea, nosotros como iglesia, bien coordinado, va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. O sea, Dios nos está llamando para ser apartados para Él, pero también purificados. Dice, en Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. Fíjate nada más, Dios forma a través de su Hijo Jesucristo a esa iglesia, a ese cuerpo, a los que por gracia somos salvos. Y luego dice que en Él mismo somos edificados cuando estamos bien coordinados. Esos son los peros de Dios, son las condiciones de Dios. Dice que sí vamos creciendo, que sí vamos siendo edificados, pero siempre y cuando estemos en unión con Él y estemos coordinados. Bien coordinados, dice. No dice nada más coordinado, no, bien coordinados. ¿Cuándo lo vamos a hacer eso?
volvemos otra vez al principio. Cuando tengamos el conocimiento pleno y hayamos aterrizado quiénes somos nosotros, quién es Dios y para qué fuimos llamados. Ahí lo veo y se me... Esas lucecitas que se te encienden. Nos enseñan que Dios, primero, nuestra esposa, nuestra familia, el trabajo y el ministerio. Pero Dios debe estar en las 5. Así es. Dios es primero, pero involucrado en los demás. Si yo voy y trabajo y no hago mi trabajo bien, con excelencia, no estoy siendo un verdadero cristiano. Si yo no trato a mi familia con respeto, con el amor que Dios quiere, no estoy siendo ese verdadero cristiano. Si lo que hago como ministerio no lo estoy haciendo con esa pasión y con ese servicio hacia el prójimo, no estoy siendo ese verdadero cristiano. Estoy siempre y sencillamente ese címbalo que suena nada más, que retiñe, pero no estoy mostrando el amor de Dios. Si yo hago bien mi trabajo con excelencia, la palabra dice que lo hacemos nosotros, ya trabajamos para Dios. Nuestro ojo debe estar puesto en que Dios, en agradar a Dios. ¿Sí? Si amo a mi familia es porque Dios me amó primero y yo tengo que mostrar ese amor hacia mi familia, hablando de mi esposa, hablando de los hijos, de las hijas, en este caso que yo tengo hijas. O sea, eso es lo que debo mostrar. Que con todo lo que más viene, el fruto del Espíritu Santo, o sea, realmente está en nuestra vida. O sea, con eso es una gran medida de saber si nosotros estamos fluyendo o no, si estamos creciendo. Hay amor en nosotros y es el primero que está ahí en la lista. Tienes amor, tienes gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, fe. ¿Sí? Yo buscando por la pregunta en el grupo de WhatsApp con los hombres, yo les decía, ¿por qué Señor, dame dirección? Sigue menguando. Sigue menguando. Y lo que yo deposite en ti, me ponía un miércoles de oración también, lo que se deposita en ti, lo tienes que ir a repartir allá afuera. De manera que cuando volvamos nuevamente a la congregación, vengas vacío. No vacío, literalmente así, no que por decir. Pero lo que te di, ya lo usaste allá. Este es el pasaje que leías ahorita. Cuando Jesucristo sopló sobre ellos, fue cuando los mandó a predicar. Fue cuando les dio la autoridad y vayan y sanen. Les dio esa autoridad. No fueron solos, o sea, Jesucristo se quedó en un sitio, pero se fueron acompañados del Espíritu Santo. Sí, el versículo ese dice que los mandó. Ay, ¿dónde estás? En Primera de Juan, ¿no? Creo que en Juan, pero Sí. 20:22. Sí, 20:22, sí, pero cuando dice que los envió para que, dice, vayan y sanen a los enfermos, y dice, los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Bueno, eso es lo de los demonios. Dice, y estas señales acompañarán a los que han creído, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos. Dice, entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre todo espíritu inmundo. O sea, cuando ya Jesús te da autoridad, te embiste, te reviste, te llena, te da esa porción para que, haz de cuenta, te sube de rango. Te sube de rango aún sobre los seres espirituales. Ahí lo hizo con los discípulos. Dice, les doy para que vayan y les doy autoridad para que vayan y tengan autoridad sobre los espíritus inmundos. Obviamente la autoridad va a estar en el nombre de Jesús. Porque dice la palabra que es nombre sobre todo nombre. Entonces, es bien tremendo, sí, que bueno que me lo aclaraste, de a qué se refería cuando dice que sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo. Y así nosotros ya lo tenemos, porque ya sopló sobre nosotros. O sea, hemos recibido, pero ¿dónde lo dejamos?
¿Dónde dejamos al Espíritu Santo plantado, esperando a que llegáramos? O sea, sí sabemos, ¿no? Y sabemos que aquí está porque estamos hablando de Jesús. Sí. Pero debemos de seguir tomados de la mano de Él, caminando con Él. Pero a veces lo dejamos en un lado. Sí, porque hay manifestaciones, Fernando. Te digo que hemos caído en el punto de que decimos que creemos, pero no creemos. O sea, porque creemos nada más unas partes y las otras no. Cuando dice que nosotros haremos cosas aún mayores que las que Él hizo, ¿dónde están? Y eso es lo que a veces me decía mi hijo, ¿qué pasaría si realmente la iglesia se levantara como dice la Escritura? Sí. Que sanaríamos enfermos, que echaríamos fuera demonios, que haríamos señales, milagros y prodigios. ¿Dónde están? Hace mucho tiempo que yo no los veo. Yo me recuerdo, tú también los viste, yo los vi. ¿Y por qué ya no suceden? O sea, eso es algo que lo que debemos de caminar individualmente, eso es lo que debemos de caminar, buscar. Si está ese anhelo en nosotros, eso es lo que debemos de buscar. ¿No será que nos perdimos en cierto momento de nuestra vida? También esto es algo que... ¿Y no nos hemos dado cuenta? Que el mundo se ha metido tanto en la iglesia que nos ha distraído de todo eso. Sí, porque hay un momento de lucidez y decimos, bueno, si Jesús está diciendo que aún nosotros como iglesia íbamos a hacer milagros, señales, prodigios, etcétera, etcétera, y luego decimos, caray, ¿y por qué ya no pasan? Y hay mucha gente que se atreve a decir, es que ya no es tiempo. No es tiempo. No, digo, hay mucha gente que se atreve a decir, ¿no? Los milagros ya no son para este tiempo. Muchos se atreven a decir eso. ¿Y los que vimos? Sí, y los que vimos muchas seguimos señales. Seguimos viendo. Cada día al despertar es un milagro que vemos, ¿no? Así es, solo que también queremos ver aquello que sucedió cuando los enfermos eran sanados. Y vuelvo a repetir, ¿no será que estamos dormidos o no hemos entendido que ya nos perdimos en algún momento de nuestro camino y seguimos creyendo en algo que solamente está en nuestra mente, pero no nos hemos enfocado tal cual como lo dice la Escritura, o no nos hemos comprometido como debe de ser, o no hemos agarrado la palabra de Dios sino la hemos puesto en el corazón tal como debe de ser, que nos hemos acomodado y nos hemos ido hacia una religión. Y ni siquiera religión, yo diría que un club social. Peor, fíjate nada más. Porque la religión, como dice Dios, la religión que yo espero de ti es que vayas y visites a los enfermos. Sí, porque yo no vivo de glorias pasadas, como lo dicen muchos. Ay, ¿vives de glorias pasadas? Claro que no. Pero yo quiero ver todavía la manifestación gloriosa del Espíritu Santo en estos tiempos, para que Dios sea reconocido. Fíjate, hace un tiempo nos hablaban de los pozos que abrió Abraham. Llegaba y él abría un pozo, sacaba agua y todo, y llegaba ese pozo es nuestro. Ni siquiera lo hicieron. Uh-huh. Ese pozo es nuestro, está en nuestra tierra. Se iba a otro lugar, volvía a hacer otro pozo y lo hacía, ¿no? Y hubo lugares donde se los tapaban la gente por malvada, ¿no? Pero realmente, o sea, Dios está teniendo ese cuidado y ese, como lo tenía de Abraham, lo tiene de nosotros. Pero nosotros no vamos a la fuente. Hemos dejado de buscar realmente esa relación con Dios. Y más que nada, buscar la relación con el Espíritu Santo. Uh-huh. Dices tú, no vivimos de glorias pasadas, en realidad no lo hacemos, pero las anhelamos. Porque las saboreamos. O sea, ya supimos lo que era estar bajo la presencia de Dios con todo su poder, ver gente liberada, gente que había sido pues casi muerta por espíritus que no pertenecen a Dios, en el sentido de que hacen daño, y enfermedades graves, etcétera, etcétera, y gente sanada, gente liberada, gente que no tenían ya ningún sentido en la vida, volvía otra vez a renacer gracias al Evangelio de Dios. Y decimos, bueno, hoy también lo queremos ver. Sí, hay uno, lo queremos ver. Escuchaba de un pastor, Rafael Rodríguez, o no sé, algo así se llama. Dice que le habló a un hermano que él quería mucho
de otro país, y él se fue y dice, ¿sabes qué? No, pues salí. Al siguiente día agarré el avión y me fui, pues la esposa estaba muy enferma. Dice que llega y no le hace caso a nadie, él se mete directamente a la casa y se va hasta la recámara donde está la esposa, seguido por el hermano que le había hablado. Y llega y al lado de la cama de la esposa está una mujer. Dice, ¿y esta mujer quién es? No, esa es de las líderes de ahí de la iglesia y todo eso. Sácamela aquí, es una bruja. Vámonos. No, pero que es de las principales, es una bruja. Esta mujer es la que está enfermando a tu esposo. O sea, ese discernimiento, ni se habla ya siquiera del discernimiento. Ya no se hablan de los dones, espíritu. Fernando, no se hablan de los dones, ese es el asunto. Mira lo que dice Mateo 10, capítulo 10, versículos 7 y 8, dice, cuando vayan predicando, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Lo que ha recibido. Y luego más adelante en Marcos 16:20 dice, y ellos salieron y predicaron por todas partes, hablando de los apóstoles, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que les seguían. Ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas esas instrucciones, y después de esto Jesús mismo envió por medio de ellos desde el oriente hasta el occidente el mensaje de sacrosanto incorruptible de la salvación eterna. O sea, sí van predicando la salvación a través de Jesucristo, pero los acompaña el poder. Sí. Híjole, ¿y dónde está ahora? Ese es el detalle, o sea, por eso hablamos de la iglesia. Lo dejamos, ¿no? Estamos hablando de la iglesia, del origen, de dónde surgió, quién lo creó, cómo ha venido cambiando. Parece que nos falta, no sé, algo que nos despierte como iglesia y empecemos a ver exactamente eso, anhelar con todo nuestro corazón y tener esa pasión por Dios, de alcanzar almas, sí, porque para eso somos llamados, el ministerio de la reconciliación, y predicar el evangelio para que el Señor los mueva del lugar de las tinieblas a su luz admirable. Es tremendo todo esto, y la iglesia está para eso. Está para ¿Te imaginas qué diferencia sería? Sí, a veces recibimos críticas de nuestra familia. No es mi caso, de que porque eres cristiano, ¿no? Uh-huh. Pero qué tal si le dices que soy cristiano, Dios te ama, Dios te ama, y te das, alguien más está enfermo en la familia, me dejas orar por ti, sí, y es sanado. Imagínate. Que sucede ahorita, no se presenta tanto, pero sucede. Si hay personas que lo hacen, hermanos que lo hacen. ¿Qué pensaría la otra persona? O sea, realmente Dios existe. Uh-huh. Y lo que éste está creyendo es verdad. Entonces ya está la decisión en él de decir, ok, oye, pues es así como despertamos el hambre con las demás personas. Sí. Como Dios lo hace. Así es. Y despertar el hambre, porque no es que demos fe, o sea, que no a través de los milagros no se da fe. O sea, se puede tocar las fibras de la emoción, pero y de lo wow, ¿no? Pero no nace la fe a través de eso, porque dice que la fe nace pero el oír la palabra de Dios. Sí, sí. Solo va a ser simplemente ver los milagros, señales, prodigios, y van a decir, wow, Dios realmente existe, pero no va a generar la fe genuina que lleva a la salvación. No, eso es como dices tú, esa emoción de ese despertar de que, caray, entonces, esto es cierto. Entonces empieza la inquietud de creer más y buscar a través de la ese escritura. Es el despertar de decir, ok, yo quiero buscar. De lo que tú tienes, yo quiero buscar. Sí, por eso dice que cuando ellos evangelizaban, predicaban la palabra, diciéndole el reino de los cielos se ha acercado, obviamente va acompañado con lo que decía Juan el Bautista, arrepiéntanse, y dice, y lo seguían las señales, los prodigios, los milagros. Es tremendo lo que habla de lo que hacía la iglesia primitiva, y ¿por qué no anhelarlo el día de hoy? Ya lo vivimos, a anhelarlo más otra vez y que vuelva a suceder en nuestras vidas alrededor de donde nosotros nos movamos, que ahí esté el poder de Dios obrando y que se manifieste todo esto para que la gente pueda ver que hay poder todavía hoy, manifestación de parte de Dios. Ahí es misericordia y gracia. Vamos a saludar otra vez. Mira, Flor Vázquez otra vez desde Chiapas. Dios la bendiga, Flor Vázquez.
Dice: Dios los bendiga, hermanos, un saludo desde Chiapas, México. Gracias, Flor, Dios te bendiga grandemente allá donde estás, en ese hermoso estado de Chiapas. Adam García: es importante las células en casa, o no necesariamente hablando del crecimiento de la iglesia. Yo tengo miedo porque siento que puede haber una división. Saludos desde Oaxaca. Cuando existe exactamente lo que hemos hablado, Adán, de lo que la palabra de Dios nos manda, decir que, hey, ¿saben una cosa? Ustedes estén bien determinados a seguir a Dios, ustedes ya están bien organizados, ya están bien unidos en amor. No existe esto ahora. Tenemos que ir madurando poco a poco y solamente estando alerta evitamos las divisiones en las iglesias. ¿Okay? Martín Flores: los afanes de la vida no nos dejan servir a Dios. En cómo debemos hacerlo, ¿no creen? Y no es culpa de nadie, sino de nosotros mismos. Oremos por esos que están en desánimo. Definitivamente, Martín Flores, nuestro trabajo es orar por la gente, unos por otros. Dice la palabra que tenemos que fortalecernos unos a otros. Jessica: somos un país libre, pero hay mucha oposición, tanta basura que ahora nos mantienen ocupados, desenfocados de lo que Dios quiere. Saludos desde Casas Grandes, Chihuahua, los veo en Roku. Muchas gracias, Jessica, Dios te bendiga. Definitivamente sí, hay mucha basura que a veces, déjame te digo, a veces la consumimos. Tengamos cuidado con eso. Beto Díaz: ¿cómo hago para tener más amor por los demás? En verdad sí quiero. A ver, tú, que eres el apóstol del amor. No es cierto, es broma. Tú que te has sido tratado de parte de Dios por el tema del amor. Es que era lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Debemos de empezar por el perdón. Lo último que veíamos al final del programa. Debemos de empezar a perdonar. Y empezar a perdonar y empezar a cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Nuestra forma de decir. Porque si antes maldecíamos, si antes hablábamos más de una persona, debemos de cambiar ese enfoque. Lo que hablamos ahora. La palabra dice que de una fuente no pueden salir agua dulce y agua salada. Así es. Entonces debemos procurar y esforzarnos porque salga agua dulce. Por mucho que una persona nos haya hecho daño, por mucho que una persona nos haya lastimado, debemos de aprender a bendecirla y no maldecirla. Eso es lo que quiere Dios en nosotros, ¿no? Y esa es la forma en que vamos a empezar a experimentar ese amor de Dios cuando nosotros lo empezamos a dar. Empezamos a cambiar. No es algo que tal vez logremos de la noche a la mañana. Es un proceso el que debemos de empezar a tomar. Ahorita ya hay ese deseo en ti, hermano, de hacerlo. Sigue adelante. Sigue alimentándote de la palabra. Los proverbios de Salomón son muy buenos para seguir creciendo en sabiduría y saber que el desear mal a una persona o el no quererla no te lleva a nada bueno. Sí, por eso te digo, los proverbios de Salomón te ayudan a tener sabiduría y a saber qué hacer. Y sobre todo pedirle la sabiduría a Dios. Sí, porque sí es algo que debemos de entender y hacer y empezar a caminar en eso, ¿no? Es algo que Dios nos pide, amar al prójimo. Definitivamente sí. Bueno, ese es el consejo de Fernando para nuestro buen amigo que quiere amar más a Dios. Busca la palabra de Dios, médete en la palabra de Dios, conócelo más a Él y poco a poco vas a ir amándolo. Muy bien, nos queremos despedir, quisiéramos seguir hablando, pero ya son las 7:12 y ya nos pasamos un poquito, pero gracias a Dios que bueno, terminamos el tema del día de hoy. Creo que le vamos a seguir, Fer, la próxima semana. Y quiero engancharnos con un versículo para darle seguimiento la próxima semana acerca del poder de la iglesia, de cómo Dios está equipando a la iglesia desde un principio, pero nosotros a veces hacemos caso omiso. Dice Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo del 10 al 11, dice: a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ojo con esto, cuando yo lo leí me quedé impactado, ya hace años que lo leí. Dice que nosotros como iglesia tenemos que dar a conocer a los principados y a las potestades en las regiones celestes la infinita sabiduría de Dios.
Con eso nos quedamos. La semana que entra lo vamos a ver, lo vamos a explicar, lo vamos a extender un poquito para que nos demos cuenta cómo es el poder de Dios tan inmenso, tan tremendo, y que nos ha dado a nosotros como iglesia esa responsabilidad de tener que mostrar a ese Dios de poder al mundo entero, primero para que sean salvos, después para mostrarles que hay un Dios de poder y que no se puede con él. Así que últimas palabras, Fernando, para despedirnos. No, seguir alentando a que sigamos buscando a Dios, a seguir creciendo en su palabra, a seguirlo buscando en nuestros tiempos de oración que tengamos, y sí, no dejar de asistir a la iglesia como algunos tienen por costumbre. Así es. Seguir alimentándonos, ¿no? Que ya no nos dejemos impresionar, y que ya no sea un club social donde vayamos, sino una congregación donde alaban es a Dios, algo que debemos crecen. de buscar, ¿no? Sí. Si estamos encendidos, pues tratar de encender a alguien más y Alguien ir llevando esa llama a crecer. Así es. Bueno, este es su programa Hablando Claro. Mi nombre es Jared Pérez y nos despedimos acompañado a mi buen amigo y hermano Fernando Jiménez. Les damos las gracias y nos vemos la próxima semana, sábado, 6 de la tarde. Aquí los esperamos. Bendiciones. Bendiciones. Hemos llegado al final de este programa. Hablando Claro, a través de Shekinah 95.1 FM. Hasta luego.